Muy buenas tardes y feliz sábado a cada uno de nosotros aquí presentes. También para todos aquellos que nos van a estar acompañando mediante las redes Facebook y YouTube ya más tarde. Me llamo Salvador Gómez, para aquellos que no me conocen, y estamos estudiando el clamor de medianoche, es donde habíamos quedado, pero los mensajes, si recuerdan cuáles eran, por lo menos estamos recordando algo, ¿verdad? Algo es algo, pero son los tres ángeles de Apocalipsis, y comenzamos con el primero, ¿verdad? El primer ángel. Y vimos que a través de Guillermo Miller y sus asociados dieron ese mensaje, ese gran mensaje, se encuentra en la historia, para cualquiera que lo quiera investigar por su propia cuenta, lo encuentra bajo el gran movimiento adventista o el gran despertar. Comenzó allá en los 1840. Allí es donde se puede ubicar ese tiempo, ¿verdad? Y se encuentra la información, el mensaje dado por Miller y asociados. Y luego llegamos al clamor de medianoche. Ahí es donde habíamos no concluido, porque todavía no terminamos, pero ahí quedamos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver unas láminas, las últimas láminas en cuanto a ese tiempo. Aquí pueden ver esta gráfica am, en sus pantallas, y aquí vemos a, a la parte suprema de la lámina dos sábados, ¿verdad? Y ahí es donde comienza la gráfica. El primer sábado que fue establecido desde la creación, después de los 6 días, se estableció el séptimo día, ¿verdad? Sí, aquí estamos viendo, la gráfica comienza con el sábado, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí es cuáles son las fiestas que fueron cumplidas dentro de la ley de Moisés. En eso es lo que habíamos quedado, ¿no recuerdan? Vimos en cuanto la Pascua, pan sin levadura, primicias, Pentecostés, ¿verdad? Trompetas, día de expiación. Y también el último que no se ha cumplido es la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Bueno, aquí en esta gráfica comienza con el séptimo día, sábado, que sí es una fiesta, pero no es fiesta de la ley de Moisés. Eso es lo que hace distinto el sábado de los demás. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo sacó con un propósito, ¿sí recuerda? Sí. Para que ellos puedan guardar esta fiesta, porque en Egipto, ¿qué era? Pagano. Ok, sí, muy buen. ¿Alguien más tiene otra, recuerda otra? Estaban en esclavitud y tenían descanso. No, ¿verdad? Eran esclavos, Estaban dando cargas más ajá, pesadas. más pesadas, y me imagino más el sábado, ¿verdad? Entonces Dios quiso liberarlos de Egipto para que puedan guardar el sábado. Pues aparte de eso había, esa profecía de 400 y algo años que se tenían que cumplir antes de que Dios los sacara de Egipto. Pero al cumplirse el tiempo, como dice mi mamá, clamaron, ¿verdad? Y Dios los liberó a través de Moisés. Pero ¿qué tuvo que hacer Moisés para que Faraón entienda? Las plagas. Las plagas, las plagas. Ok, y sin distraernos mucho, ¿verdad? El punto aquí es que el sábado no fue parte de la ley de Moisés. No, no fue parte de la ley de Moisés, porque esto fue establecido ¿cuándo? El Génesis. En la creación. Todavía ni siquiera estaba Moisés en este tiempo.
No, pues nomás Adán y Eva. ¿Ok? Entonces aquí vemos Oh, la primera, y nomás estaba Adán. sí, nomás era Adán. Ajá, sí, sí. Después, cuando Eva le dio a Eva como su compañera, como su esposa, se establece el matrimonio. Son las dos instituciones que se hicieron desde el principio, ¿verdad? Ahí vemos dos. Pero hasta que ya estábamos en eso Claro. cuando le dio la ley de Dios escrita con su propio dedo. Ajá, Hasta cuando ya llamó. sí. Y cuando vamos viendo el cuarto mandamiento, dice, acuérdate. ¿Por qué dijo acuérdate? Porque se iba a olvidar. Porque ya lo tenían. Porque ya lo tenían. Oh, ya sé. Porque ya lo tenían. Estaba recordando. Porque Se les estaba olvidando en Egipto. Entonces Dios les recuerda, les trae a la mente de nuevo el sábado. Que ¿Verdad? regresaran. Ujú. Ok, bueno, hasta ahí. Sin hablar mucho más, vamos a quedarnos ahí. Ya más adelante vamos a ver más acerca del sábado. Pero recuerden, aquí estamos viendo las fiestas judaicas casi cumplidas. ¿Y por qué casi? Porque el último, que son las trompetas, o digo los tabernáculos, perdón, son los que no, o el que no se ha cumplido aún. Bueno, ahora vamos a ver aquí, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado en el clamor de medianoche, la Pascua fue ah, cumplido en el año 31. Dice, ah, Cristo murió por los pecados. Es después de Cristo. ¿Ok? After death. ¿Ok? Pero el año 31 después de Cristo, Cristo muere para cumplir la Pascua. Por eso dice Pablo, Cristo es nuestra Pascua. Bueno, ahora eso nos lleva a la siguiente, pan sin levadura. Cristo es pan sin levadura. ¿Qué representa la levadura aquí? Pecado. El pecado, sí, porque es sin pecado, ¿verdad? Y además, ¿qué hace la levadura en el pan? Se esponja, se levanta, ¿verdad? Entonces aquí Cristo, durante esta fiesta, ¿está en dónde? Eh, La tumba. Está en la tumba. No se levanta, ¿verdad? Quiere decir que durante ese tiempo iba a estar acostado, descansando. Ese día fue sábado. Cuando descansó, ajá, fue el sábado. 31 después de Cristo. Se cumple pan sin levadura. Luego llegamos a las primicias. Aquí ya día, ¿qué día es? Pues ahí dice 1 de mayo. Ajá. 21 antes de Cristo. Sí, porque eran 3 días. Nota, abril 29, ¿verdad? Ajá. Luego abril 30 y luego ya no hay abril y ahora es 1 de mayo. 1 de mayo se cumple las primicias y aquí, domingo, ¿qué hace Cristo? Resucita. Resucita muy temprano en la mañana. Antes de salir el sol, ya había resucitado nuestro Salvador. ¿Eh? Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dice, Cristo resucitó temprano en la mañana del primer día de la semana. Las primicias resucitaron con él, ¿sí o no? ¿Quiénes resucitaron con él? Las primicias, era un grupo de personas que cuando hubo un terremoto durante su muerte, se abrieron esas tumbas y esas primicias testificaron por un tiempo ahí en Jerusalén acerca de la muerte del Mesías. Y después Cristo se los lleva, ¿verdad? Fueron al cielo.
ese grupo de personas. No sabemos quiénes son por nombre, nada, solamente sabemos que resucitaron. Cristo se lleva las primicias. They're like witnesses, right? Sí, se puede decir que son como testigos, ¿verdad? De que Porque Cristo, sí, ya dice que pues sí, ajá, sí, porque ajá. murieron por su causa también. Tenían que conocer el evangelio, ¿verdad? Tenían que conocer, porque a través de Moisés también nos damos cuenta del evangelio, ¿verdad? Entonces, estas personas se resucitan durante ese tiempo, y como dice, son las primicias. De eso se trataba la fiesta, ¿verdad? Todas estas fiestas, ¿en dónde se llevaban a cabo? Pues Re- ahí en Jerusalén. En Jerusalén, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento, tanto como la figura, el símbolo, se tenía que cumplir ¿en dónde? O sea, Pues ahí mismo en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ya cumpliéndose esto, y esto también nos dimos cuenta dentro del clamor de medianoche, que ellos ya no, o nosotros ya no tenemos que cumplir con estas fiestas. ya Ya no, porque tanto la figura como el cumplimiento se tenía que hacer ¿en dónde? Jerusalén. El santuario en Jerusalén. Ahí es donde se tenía que cumplir tanto la figura como el cumplimiento. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, no podemos cumplir con esas fiestas hoy en día. ya no. Ya no. Celebrar lo que ellos celebraban antes de la muerte de Sí, Cristo. sí. Pero lo que sí podemos hacer es reconocerlos y saber que llegaron a su cumplimiento. Fue algo que tenían que hacer como preparando todo eso para cuando Cristo Estas fiestas declaran la obra, como dice Tomás, que venía. que venía, y su obra del Mesías. ¿Ok? Pero como un ejemplo. Era un ejemplo, era que venía. una forma como enseñar. Era una profecía que venía, y esto es lo que el Mesías iba a cumplir cuando venía, y los cumplió a la letra, ¿verdad? Es lo que nos dimos cuenta en el clamor de medianoche, ¿verdad? Entonces, después de ese día, 40 días más tarde, llegamos a junio 19, 31 después de Cristo. Aquí encontramos el cumplimiento de Pentecostés. ¿Y si recuerdan qué era el Pentecostés? Era, pues el Pentecostés es cuando el Espíritu fue derramado sobre todos los apóstoles, Ujú. bueno, la gente que estuvo ahí. Eso es el cumplimiento, pero estoy hablando acerca de por qué se está celebrando esta fiesta. ¿Cuál fue el evento que Dios quiso que esta fiesta se estableciera? No sé que se cumplió una profecía Ujú. de 50 años. Son 50, ajá, son 50 días. 50 días. Son 50 días de la resurrección. De ahí en adelante son 50 días. Oh, ¿Ok? 50 días. 50 días. Pero Pentecostés es la fiesta que se celebra para conmemorar la ley de Dios en el Sinaí. ¿Sí recuerdan? Sí, 40 días donde estuvo Moisés. En el monte recibiendo ¿qué? Las tablas, ¿verdad? Day and Ok. 3 nights. 10 días después, él viene con la ley. ¿Verdad? Sí. No le tomó ese tiempo para subir, sino que Dios estaba en comunión con Moisés, ¿verdad? Descendió después con su rostro bien iluminado, radiante de la luz de Dios, ¿verdad? Porque estaba en la presencia de Dios, ¿verdad? Viene con la ley de Dios, declara
¿verdad? Al pueblo, después de ver que están en apostasía, ¿verdad? Después de ese tiempo. Ahora, eso es Pentecostés. Pentecostés. La celebración del tiempo que Cristo había Resucitado, sí. Ah, el cumplimiento, aquí dice, junio 19, 31 después de Cristo, es cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo. Reciben esa ayuda que no tenían antes para poder dar el mensaje a los gentiles, ¿no? A los gentiles. Ahora, esa transición ya sabemos que se lleva a cabo a la muerte de Esteban, de acuerdo a las 70 semanas de Daniel capítulo 9, hasta que Esteban muere, entonces ya se termina la gracia de los judíos. Ahora el mensaje ya no es para los judíos, sino que para todo el mundo, para los gentiles y también a los judíos, ¿verdad? Pero ya no tienen ese favor especial. Ahí se termina con la muerte de Esteban. Bueno, entonces si vemos, los tengo a los 4 puntos o las primeras 4 fiestas en color verde, porque esas son las fiestas de la primavera. Ahora vemos que hay unas naranjadas, ¿verdad? Esas son las fiestas del otoño. Otoño. Ahora vamos a llegar a eso. El sábado semanal de la creación está en rojo. Para poder ver la distinción entre estas fiestas. Ok. Tenemos octubre 13 de 1844. Es el anuncio del juicio por venir. Entonces, 13 días antes, ¿verdad? Y aún no hemos llegado a esto en nuestro estudio, pero para que lo tengamos en mente, esto ya se cumplió en 1844. Ok. Es pues a través de ese movimiento, el gran Miller, mira el tiempo, octubre 13, sí, pero octubre 13, ¿verdad? Miller comenzó en el año 1837. Sí, él ya estaba proclamando su mensaje mucho antes. Aquí estamos ya hablando de la terminación de su obra. Aunque comenzó con Miller, estamos viendo que no termina con Miller. Terminó con otras personas. Es más, lo que estamos estudiando aquí lo vio Samuel Snow y es el que dio el clamor de medianoche. Él fue. Ajá. Ujú. Octubre 13, 1844, se anuncia el juicio venidero. Ujú. El juicio venidero, que eso es lo que vamos a estudiar después de que terminemos nuestros estudios en cuanto al primero y el segundo ángel. Llegando a la siguiente fiesta, día de expiación, la cual lo vamos a estudiar en un poco después de los mensajes del primero y segundo. Aquí ya es el tercero. ¿Ok? Entonces estamos teniendo un vistazo, ¿verdad? de lo que se va a tratar. Octubre 22, 1844, es cuando Cristo entra en el lugar santísimo del santuario celestial para purificar al final de los periodos proféticos. Entonces, al terminarse esos, bueno, no tenemos la gráfica aquí a mi izquierda, pero las profecías que ya vimos, los 6,000 años, los 2,520, los 2,300, las 70 semanas, todo esto, al cumplirse, esto es lo que sucede. Cristo entra en el lugar santísimo para purificarlo
de nuestros pecados. Eso es lo que Cristo sigue haciendo desde entonces. Y aún estamos en el día de expiación. Estamos en esa fiesta antitípica. El típico fue cuando allá en Jerusalén Ajá. se llevaba a cabo a través de los sacerdotes, ¿verdad? Los levitas y todo eso. Bueno, aquí tenemos el cumplimiento, ¿verdad? Y aún estamos en ese tiempo, en el día de expiación. Es otra razón por la cual el tiempo en este momento no se está contando, ¿verdad? Porque Dios está haciendo ese juicio, ¿verdad? Ese juicio, y eso lo vamos a estudiar más a fondo cuando lleguemos ahí. Tabernáculos es el que no se ha cumplido, y esto viene después del día de expiación. Dice, si se cumpliera, sería en octubre. Dice, Cristo regresa, y por eso no podemos poner fecha a esto, porque no sabemos, ¿verdad? Esta fecha Dios lo da, pero ya justamente antes de la venida de su Hijo. Él da el día y la hora, ¿verdad? Dice, Cristo regresa con su recompensa, la resurrección de los justos. Eso es lo que significa los tabernáculos. La resurrección de los justos y la venida de su Hijo. La venida de Cristo. La segunda, ¿verdad? Claro, sí. Ya. Estamos Porque la esperando. primera ya está en la Pascua. Sí. Ok. Luego, ahí se terminan las fiestas de los judíos, judaicas, ¿verdad? Ya casi todas se cumplen, solamente falta una. Al cumplirse esta fiesta de tabernáculos, ya entramos a lo que es el milenio sabático. El milenio sabático. Después de 1000 años. Después de la venida de Cristo, comienza este milenio. Por 1000 años no hay obra alguna, ¿verdad? Por eso dice 2 sábados. El primero es la que Dios estableció en el principio, y luego al fin establece otra. Y este es un sábado de 1000 años. Sábado. Un sábado de 1000 años. O sea, no hay obra alguna durante este tiempo. La única obra que se hace es para aquellos que quieren saber. Se abren los libros en el cielo para que uno pueda investigar, ver en esos libros las vidas de sus familiares, seres queridos que no están allí. Ese milenio, pues, pero Es el milenio. Y es un sábado. Y esto lo estudiamos en el clamor de medianoche. En el clamor de medianoche, después de los 6000 años, iba a haber un milenio. Aquí, como puedes ver abajo, 6000 años desde, ahí está. Entonces aquí llegamos a día de expiación, es donde se cumplen los 6000 años. De aquí a acá no se cuenta el tiempo porque estamos en el día de expiación hasta que se cumple los tabernáculos, y eso lo vamos a saber hasta que llega la 7ª plaga, y después de esto, al cumplirse esto, llega el milenio. Y durante el milenio el pueblo de Dios ya no está en la tierra, está en el cielo. En el cielo. Todos llegan a los salvos, los justos, y todos queremos estar ahí. Van con Cristo al cielo. todo el que no vaya al cielo todavía queda dormido. Ya, el que no resucita durante ese tiempo, y dice aquí, fin de los 1000 años, después de este sábado de 1000 años, dice, los justos están de acuerdo con la sentencia dada a los malvados.
Satanás y sus ángeles, junto con la multitud malvada, son arrojados al lago de fuego. Ahí es donde llega a ser lo que es el infierno, ¿verdad? El infierno ahorita, por eso es que sabemos que el infierno ahorita no existe. No existe hasta que esto se cumple. Una de las dos. El que no acepta el mensaje, Y el El sacrificio. sacrificio de Cristo. el sacrificio, yo creo que la mayoría reconoce, bueno, el que es cristiano, ¿verdad? Vamos a decir, entre paréntesis. Todos los cristianos conocemos de que Cristo murió y reconocemos eso. Pero ahí no termina. Por eso es que estamos viendo esto. Sigue En el clamor de medianoche se aclara que después de la resurrección, ahí en las primicias, 31 después de Cristo, mayo 1, después de eso todavía sigue Pentecostés y después de Pentecostés las trompetas, día de expiación, y ahí estamos ahorita, ¿verdad? La gran mayoría no reconoce esto, trompetas y día de expiación. ¿Por qué? Porque han sido cegados a creer que la nación judía sigue siendo el pueblo de Dios. No le ponen énfasis en esto, solamente reconocen los primeros 4. Los primeros 4, esos son los únicos que aceptan como cumplimiento de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que hace el primero, el clamor de medianoche, y el segundo ángel, aclaran todo esto. Por eso es que lo estamos tocando ahorita. Esto es parte del mensaje. Es importante que lo entendamos, ¿no? Bueno, entonces vamos para terminar y no entretenernos, ¿verdad? Como pueden ver, estos están en diferente color porque no son fiestas. Estas no están escritas en la ley de Moisés. No. No. Entonces, ¿qué son? Son parte de lo que es el milenio, ¿verdad? Y el milenio nos damos cuenta a través de la creación, porque recuerda, un día para Dios es 1000 años. Entonces, ¿cuántos días hay en la creación? 360. No. ¿Cuántos días hay en la creación? Bueno, 6 días. 6 días, 6 días. Entonces, cada día representa 1000 años. Sí. Y luego dice que es como 1000 años. Sí, es lo que nos dimos cuenta, ¿verdad? Si recordamos, fue la primera profecía que nos da el clamor de medianoche. Y vimos que a través de la creación, que no es una fiesta de Moisés, nos damos cuenta que esos 6 días representan 6000 años. Ahí, esos 6000 años llegan a 1844, Se cumplieron. octubre 22, el 7º mes judaico, ¿verdad? Al cumplirse los 6000 años, nos damos cuenta que estamos en el día de expiación, no se cuenta ese tiempo durante el juicio hasta que se cumple la segunda venida de Cristo, ya comienza el milenio. Ahora nosotros lo estamos viendo sin ese pequeño error, ¿verdad? Porque todavía no tenían luz, ni en el clamor de medianoche tenían todavía no tenían Dios todavía no les daba esa luz, ¿verdad? Ahorita lo estamos viendo a través del punto de vista después de 1844. Este es como ellos llegaron a descubrir el tiempo ya cumplido de las fiestas judaicas. A través de ese punto de vista lo estamos viendo ahorita. Pero en el clamor de medianoche todavía pensaban que después de los 6000 años Cristo venía. El juicio comienza aquí, 1844, Ajá. octubre 22. Ahí es donde comienza. Ese juicio Ahí se abren es los libros. un juicio del preavenimiento, o sea, antes de que venga, ¿verdad? Sí. Se hace ese juicio
Sí, Exactamente. Tiene que juzgar antes de que venga. Al venir ese Ya no juicio, hace- al venir Jesús viene con su recompensa. Quiere decir que ese juicio ya se terminó. Después del juicio de que se menciona aquí en el día de expiación, cuando Cristo viene, viene con su recompensa. Entonces, al decir que viene con su recompensa, quiere decir que ya el juicio terminó, ¿verdad? Ya, Yo creo que eso nos da la última palabra más clara de que después de su venida ya no hay oportunidad para nadie. No, porque ya antes ya se Los que resucitan en en la primera resurrección, que es este evento, tabernáculos, están con Cristo por 1000 años. Ahora, el juicio ya terminó, pero los que van al cielo van a tener preguntas. ¿Dónde está Julán? ¿Dónde está quien sea? ¿Dónde están mis parientes? ¿Dónde están? ¿Verdad? Ok, tienes 1000 años para ver esos libros. Y después de los 1000 años, todos van a estar de acuerdo con Dios, después de ver los libros, que lo que él juzgó era adecuado. Nosotros tenemos que tener una idea de su decisión. Si no, pues vamos a siempre tener esa pregunta, pues, ajá, esa duda, se puede decir. Entonces, para que estemos, como dice, este día de expiación es un día de reconciliación con Dios, es poder llegar a tener el mismo pensamiento. Como vamos a tener ya ese pensamiento, ese mismo sentir con Dios, al ver eso, nos vamos a dar cuenta por qué, ¿verdad? Y ya no va a haber jamás pregunta acerca de la decisión de Dios. Y dice la profecía que jamás habrá pecado después de eso. no, ya Pues no, ya, porque ya- por eso fueron escogidos, porque es gente que cumplió y obedeció a Dios y al pie de la letra. sí, pero tienen una experiencia con Dios, ¿verdad? Que los perdidos no llegaron a tener, aunque tuvieron la oportunidad, aunque tuvieron, porque todos en algún momento van a tener que decidir entre lo que es la marca de la bestia o el sello de Dios. Y eso nos estamos adelantando un poco, ¿verdad? Pero, ya que estamos viendo esta lámina, para que tengamos Eso va a suceder en donde, como allí más o menos también todavía, ¿verdad? entre lo que es día de expiación y tabernáculos, Ese tiempo, durante ese tiempo, durante este tiempo, bueno, estamos ya en ese tiempo. durante este tiempo que estamos viviendo, antes de la segunda venida. ¿Ok? Y bueno, vamos ya vamos a avanzar. Como podemos notar, después de este evento, que es el fin de los 1000 años, ya es eternidad. La eternidad. Ahí ya nunca jamás habrá muerte, lloro, llanto, dolor. Todo esto queda en el pasado. ¿Sí? Pero sí, pero se va a quedar en la historia, como se dice, ¿verdad? Esto queda en los libros, ¿verdad? En los libros que están en el cielo, ¿verdad? Ahora, vamos a avanzar aquí para, ojalá terminar, lo que es el clamor de medianoche. Nota lo que dice esta cita. Esto viene de un artículo de la Conferencia General, es un boletín. En el año 1900, dice, esa luz era el clamor de medianoche, o, nota lo que dice allí, la obra final de los mensajes del primer y segundo ángel. ¿Ok? Entonces, la luz de este mensaje que estamos estudiando, el clamor de medianoche,
fue la obra final para preparar a las vírgenes, al pueblo que estaba preparándose para ese evento, la segunda venida, ¿verdad? Pensaban ellos, era esa obra final. Ahora vamos a ahora ver qué fue esa obra, ¿sí o no? Fue un mensaje que se dio, pero ¿qué es lo que los llevó a hacer, ¿verdad? Esa preparación. Un pequeño detalle, ¿verdad? Acerca de esa preparación que se hizo, esa obra final. Dice, reúname a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificios. Salmo 55. ¿Cuándo hicimos esto? Y esto proviene del libro de José Bates. Dice, ¿cuándo hicimos esto como pueblo? Respuesta, en 1844, durante un clamor a medianoche. ¿Cuánto se dijo al respecto entonces? ¿Qué sacrificio entonces? Pues todo lo que teníamos. ¿Hemos recuperado algo desde entonces? Pregunta. Tenemos que haya habido demasiado de esto en todos nosotros. Dice, bien dice alguien, no tenía nada que recuperar. ¿Qué? Examinen de cerca, dice. Ahora vean, sacrificaron su tabaco, sus cajas de rape y sus pipas y los arrojaron todos de su persona. Sí, pensaron que era un hábito ocioso y pecaminoso porque no alimentaba sus cuerpos ni glorificaba a Dios. Sí, entonces pregunto, ¿cómo los ha justificado Dios desde entonces a retirar ese sacrificio, ya sea que lo haya sido o no? Dios ha mostrado varias veces por medio de visiones que lo desprueba en todos los sentidos, y algunos que han continuado en la práctica después de una amonestación, Dios les ha mostrado que está desaprobado. Permítanme suplicarles que con la fuerza de Dios, ¿verdad? Y eso se aplica a todo lo que Dios dice que no debemos hacer, ¿verdad? Aquí está hablando de un sacrificio en cuanto a sus personas, en cuanto al tabaco, alcohol, cualquier cosa que impidía esa relación entre ellos y Dios para poder estar listos para este evento, la cual pensaban que era ¿qué? La venida de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí es donde comenzaron a hacer esos sacrificios, ¿verdad? De vivir una vida más cercanas a Dios, ¿verdad? Aquí estamos viendo solamente parte, porque no tan solo era tabaco o alcohol, también tenía que ver con sus casas. Algunos eran campesinos, tenían muchas plantas y comida que no habían sacado de la tierra, ¿verdad? No lo habían cosechado todavía. ¿Por qué? Pues, ¿cómo no? Si ellos sacrificaron todo eso porque pensaban que Cristo venía, ¿cómo no les iba a afectar? ¿Verdad? Y por eso no lo levantaron. Por eso es que no estaban nomás esperando. No, they were. They were. They did or they were. Estaban completamente Yeah. sometidos a la voluntad de Dios, pensando que Cristo venía, ¿verdad? ¿Nada? ¿Sí? Por eso estaban dispuestos. No, por eso es que sacrificaron, Dejando todo. dejando todo. Ni siquiera cosecharon. Ni siquiera, Que esperaban. cerraron sus tiendas, sus, Dicen, ¿ya para qué si ya viene Cristo Sí. con nosotros? ¿A dónde iban a ir con todo? sí, Eso se va a quedar, todo lo material. sí.
Y dice que durante el clamor de medianoche, durante este tiempo de espera, porque sabían que Cristo venía el séptimo mes, el día 22 de octubre, ¿verdad? Que Cristo iba a venir, hicieron esos sacrificios. Dice, como dice el Salmo, un sacrificio y un pacto con Dios. Estamos hablando todavía del clamor de medianoche. Este fue el sacrificio. Casas, negocios, sus cosechas. Era un gran sacrificio que habían hecho. Dice, ah, permítanme suplicarles que con la fuerza de Dios resuelvan abandonar esa práctica para siempre, o sea, el tabaco. Él sí aquí está muy en contra de esto, ¿verdad? Sí. Por el daño que hace al cuerpo. Dice, no veo cómo Dios puede sellarlos para que sean miembros de su sacerdocio real mientras lo desapruebe. El que se dedica a ello ciertamente no puede ser justificado, pero alguien dice, yo lo uso como medicina. Antes lo usaban para eso, ¿se imaginan? He oído hablar de un remedio mejor, dice. Tengan fe en Dios, tengan fe en Dios, aunque han pasado meses, esa advertencia todavía resuena. Sí. Tengan fe en Dios, el remedio más grande, dice. Algunos lo han probado desde entonces con gran alegría, o sea, han hecho esto, han tenido fe en Dios y han regocijado con gran alegría. Dice, dejen que la prueba pase por el oeste. Ahora, vamos a ver en cuanto a ese sacrificio. ¿La Biblia nos habla acerca de esto? Jesús mismo nos habla acerca de esto. Veamos aquí en Marcos capítulo 8, 34. Dice, y llamando a la multitud y a sus discípulos. ¿Ok? Entonces, no tan solo era para sus discípulos, sino que para la multitud que lo seguía. Dice, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y siga. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿Cristo aquí está hablando de una forma literal o está hablando de una forma simbólica? Literal. Simbólica, ¿no? Hay dos. ¿Sabe? Hay dos. A ver, hubo dos personas que dijeron literal. Literal. A ver, expliquen. Pues, a ver, doña María. La que sabe. Yo digo porque Ajá, que ahí dice eso, que Jesús quería que lo siguieran a él, ajá. porque si luego lo seguían a él, pues entonces estaban demostrando que no tenían amor por él. Ok, dices que la parte donde dices si, venid en pos de mí Sí. es algo literal. Sí. Ok, Tony, te toca. A ver, ¿por qué es simbólico? Pues porque iba a ser como también en nuestros tiempos ya no lo podíamos seguir. Él, si viera literal, pues fuera para ellos literal ahí porque estaba hablando, él estaba en vivo Ujú, y ya no va, en nuestros tiempos no está ya en vivo. ujú. Ok, me gusta su respuesta. Oh, sí. Y O sea, también tiene algo que ver. Ahora, nosotros, ¿verdad? Como dice Tony, no lo podemos seguir en persona, ¿verdad? Así como si estuviera aquí. Espiritualmente. Bueno, entonces ya estamos hablando Simbólico. simbólicamente. Ahora, otra razón por la cual es simbólico es porque Dios no quiere que te hagas una cruz, ¿verdad? No quiere, Él no quiere de tomar una cruz. Él no quiere que estés cargando. No, lo que significa es que al negarse a sí mismo es la cruz más grande que nosotros vamos a cargar en esta vida. ¿Sí o no? Sí. A negarnos a nosotros. A negarnos a nosotros mismos Y ya va a tomar uno esa cruz. es tomarse la cruz Y seguirle. y seguirle. Es seguir su ejemplo. Es de ver cómo él fue. Es, Instrucciones que nos va a es dejar. llevar a cabo las instrucciones. To do his will. Es entender su palabra, porque muchos dicen que lo entienden, pero no lo entienden realmente.
es sacrificio. Dejar lo que te está Sí. haciendo mal también es sacrificio. Todo lo que te Cristiano. impide escuchar la voz de Dios es un sacrificio también. Sí, es cierto. Guardar el sábado, ¿verdad? Eso Aunque sí. no hemos llegado allí, guardar el sábado es un sacrificio porque es la forma más grande de negarse a sí mismo en este mundo. Es cuando hay más negocio, es cuando hay más deportes, es cuando hay más programas en la tele, es cuando Satanás va a impedir que se guarde ese día de acuerdo a su voluntad, Sí, es de cierto. acuerdo al mandamiento, ¿verdad? Y aquí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi seguidor, dice, niéguese a sí mismo, o sea, no te tomes en cuenta y toma esa cruz y luego lo podemos seguir. También él le dice a sus discípulos al que iba, sígueme, y sígueme, y lo seguían, ahí dejaban, y se lo seguían. Dejaban todo, ahí está. Y eso es una cruz, porque ¿qué es lo que dejaron? Lo que Casa, negocio, familia, lo que más amaban. Eso lo dejaron atrás. ¿Para qué? Seguí. Para seguirlo. Entonces, ahí está la cruz. No es algo literal. Entonces quiere decir que en este tiempo, por ejemplo, ahorita está todo esto. Renunciar a lo que amamos, en este caso, nuestra familia, es lo que más amamos, ¿verdad? Ujú. Sí, Aparte de lo que te impide de tener una relación con Cristo y el Padre, si Dios te está hablando en este momento de que dejes, déjalo. Porque al hacerlo, aquí dice Cristo, es la forma como lo vas a poder seguir con una conciencia y dignidad. Ahora, yo creo que al seguir leyendo, a seguir estudiando aquí estas palabras de Cristo mismo, te puede dar más paz. Ahora, nota lo que sigue diciendo. Verso 34. No penséis, cuando dice no penséis, ¿qué significa? Que no tenemos que pensar, ¿verdad? Dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. Ahora, Cristo como que se está contradiciendo. Pero oyeron, pero ¿Ah? pues, Dice, no he venido para traer paz en la tierra, sino espada. Entonces, aquí sabemos que hay algo, como lo leímos en el otro verso, en Marcos, que hay, se tiene que tomar simbólicamente, porque sabemos que Cristo no es una persona violenta. Es más, cuando Simón Pedro le cortó la oreja al soldado, le dijo que no, ¿verdad? Y hasta lo sanó, ¿verdad? Entonces, Dios, Cristo, es amor. Sin embargo, dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz, sino espada. Y esto, lo que hace la espada es una división, ¿verdad? Te divide esa espada. sí, ¿por ¿De qué? qué? Porque hay a veces que la familia no no acepta que tú te metas en esa, seguir a Cristo. en esa religión. Ahora vamos a esa escuchar. creencia. Ahora lo vamos a escuchar de las palabras de Cristo mismo. ¿Ah? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y aquí no estamos hablando de problemas A pelear, ya que nomás están de peleoneros y peleoneras. de modo de creer en Dios. No. Ellos se van a creer que una Todo el contexto aquí es por Cristo, por Cristo. por su palabra. A causa de Cristo y su palabra viene esta disensión
esta división. ¿cierto? Y yo tengo un hermano que por eso no vino. Pues así nos va a Porque pasar tiene su a creencia. muchos de nosotros. nos va a Nosotros pasar. la- Ok. Y así pasa, porque Cristo lo predijo, así que no tenemos que sorprendernos. Dice Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama padre o madre más que a mí, más que a Cristo, ¿ah? Dice, Sí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. O sea que, ya, ¿recuerda el miércoles? Sí, el miércoles hablamos, mi mamá dijo en su petición que todos conozcamos el amor de Dios. Y eso es muy verdad. El don más grande, ¿verdad? Que es el amor de Dios. Pero a escuchar eso, dependiendo en la oreja en quien cae, así nomás, ¿verdad? Sin ninguna explicación, algunos van a decir, oh, pues tengo que abrazar a la gente más, ¿verdad? Y hay gente que no le gusta que le dé abrazo, ¿verdad? Entonces no puede ser algo así de físicamente o ni siquiera emocionalmente. Estamos hablando de hacer sacrificios. Ay, ay, ay. Eso es lo que demuestra el amor. perdón, madame. El don más grande, el amor, aquí cuando Jesús no está diciendo que no debemos amar a nuestros padres. El No. que ama a padre o madre más que a mí, dijo, ¿verdad? Porque de hecho Dios dice que los honremos. Ama a tu padre. Al contrario. Y que ama a tu próximo como a mí mismo. Ajá. Sí, quiere que lo amemos. Sí, Pero pero cuando los ponemos antes que a Dios, antes que a Cristo, ahí está el problema. Ahí no somos dignos de Él. No somos dignos de ser partícipes de estas bendiciones. No somos dignos de ser parte de la familia celestial, porque al reconocer a Dios como soberano, rey, es no tener en alta estima a cualquiera persona. que el primer mandamiento, ya saben ustedes, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos. Amarás al Señor tu Dios. No, pero, ok, lo estás resumiendo. Entonces, si lo quieres resumir, ¿cuál es el primer mandamiento que resume la primera parte de la ley? Es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, pero eso está ligado, envuelve las primeras 4 mandamientos de la ley. Si yo amo a Dios, no voy a tener otros dioses, no me voy a inclinar a ellos, no voy a tomar su nombre en vano y voy a guardar su día, no mi día, ¿verdad? Entonces, eso es un sacrificio para muchos, ¿verdad? Porque a reconocer esto, reconocer estos 4 mandamientos, quiere decir que hay cosas que voy a tener que rechazar. Quiere decir que hay doctrinas que tengo que rechazar, ¿sí? Y para muchos es difícil. Y hablando de nuestras propias, ¿verdad? Porque tal vez algunos, ¿verdad? Tuvieron otra experiencia que la mía en cuanto a mis experiencias religiosas. Yo fui católico desde mi niñez, pero nunca fuimos así de hueso colorado, ¿ah? ¿O qué? ¿Ah? Y si íbamos, nomás íbamos a pasar el día y regresamos y todo sigue igual, ¿verdad? Entonces, no fue muy difícil para dejar eso, ¿ah? Para mí, porque yo nunca fui realmente endoctrinado en esas cosas, ¿sí?
Entonces ya en mi experiencia aquí, en cuanto al adventismo, es donde me di cuenta que aquí es donde se hacen esos sacrificios. ¿Ya? Aquí es donde vemos realmente, ¿verdad? Si queremos tener esa relación con Dios, con Cristo, ¿verdad? Sigue diciendo, verso 38. Y el que no toma su cruz, otra vez es una cruz figurativa, tener alta estima de hasta nuestros seres queridos, madre, padre, hijo, hija, quien sea, esto llega a ser una cruz. Una cruz. Llega a ser una cruz. Pues sí, porque ahora ya tienes que poner a Dios en ese lugar. ¿Sí me explico? Si antes tenías a tu madre, a tu hijo, a quien sea, en esa posición en el lugar que Dios debe estar, llega a ser una cruz. Por eso dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Ok? Verso 39, el que haya su vida, la perderá. ¿Qué quiere decir aquí? El que haya su vida, pues el que quiere seguir en el mundo, pues, ¿no? Haciendo lo que le gusta. Hacer lo que le gusta, hacer su voluntad, ¿verdad? Es el que haya su vida. Esa persona, ajá, sí, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ok? Entonces, aquí el contexto es ¿por causa de quién? De Cristo. Por causa de Cristo. Quiere decir que Cristo llega a nuestras vidas y ahora vemos que hay cosas que tenemos que cambiar, despojar, dejar. Ajá, sí. Y de ese momento en adelante llega a ser una cruz porque no se nos hace fácil. ¿Ya? Porque si antes amábamos estas cosas o estas personas, se puede decir también, no va a ser fácil. Pero sin embargo, después de hacerlo, lo sigues y Él nos enseña, nos demuestra, nos da el ejemplo. ¿Verdad? Vamos a seguir con una más aquí en el libro de Romanos con Pablo y él nos da más detalle acerca de las palabras de Cristo. Es Cristo el quien lo está inspirando. Dice Romanos 12:1. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Ok? Sacrificio vivo. ¿Ok? Entonces aquí hay un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. A llevar esto a cabo es lo que demuestra que tu servicio a Dios es racional. Pero ¿qué significa esto? Verso 2 dice, y no os conforméis a este mundo. O sea, no nos tenemos que conformar de las formas de los hechos, cualquier cosa que hay en el mundo, ¿verdad? Que va en contra del evangelio. Dice Pablo, no te conformes a esas cosas. Así es como llegas a ser un sacrificio vivo. Sigue diciendo más, transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿Qué es lo que renueva la mente? Cristo, ya vimos que Cristo es el que lo hace. A través del evangelio, a través del mensaje, a través de sus mandamientos, para que comprobéis, esto es lo que comprueba cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para hacer un sacrificio vivo, hay que no conformarnos a este mundo. Lo que hace el mundo no lo hacemos nosotros. Lo que piensa el mundo no lo pensamos nosotros, ¿verdad?
de esta manera Dios nos está transformando por la renovación de nuestra mente para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace la distinción entre el pueblo de Dios y el mundo, ¿verdad? Ahora, esto nos lleva a la siguiente parte de nuestro estudio. Recordemos los eventos sellados y ahora abiertos, hasta dónde hemos llegado después de tantos estudios en cuanto al primer ángel. Por el fin, aquí se desata el libro de Daniel, se abre para que se comience a dar el mensaje del primer ángel. Todos estos eventos forman parte de ese mensaje. Ahí tenemos el primer chasco, el tiempo de demora. Luego pasaron 3 meses y luego llegamos al clamor de medianoche. Ahí es donde hemos llegado nosotros. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahorita. Ahora vamos aquí, antes de terminarse los 3 meses, llegamos a agosto 1844, la caída de Babilonia. El primer ángel anuncia todo esto, incluyendo el clamor de medianoche. Pero ya vimos con la cita que el clamor de medianoche es la obra final para que puedan recibir el tercer ángel. Es la obra final, que era el sacrificio, ¿verdad? Tenían que sacrificar todo, poner todo en el altar, porque Cristo venía pronto. ¿Ah? Ese resumen del clamor de medianoche.